Chiquilla, buenos días. Mira, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar los elementos o ciertas cosas que uno busca a la hora de poder aplicar tanto las inspecciones como las observaciones, ¿ya? En el fondo vamos a empezar a buscar los actos, ya que viene asociado siempre a la persona, o en este caso el componente gema, y vamos a ver ciertas condiciones, que es lo que viene dado a cumplir o lo que uno busca con las inspecciones. Y eso trabaja siempre con la componente EMA, ¿ya? O sea, equipo, herramienta, material y ambiente. Es decir, que la herramienta se considera también como un equipo, ¿ya? Porque en la práctica necesita o puede requerir un fallo, o va a tener un fallo en la práctica. Ahora, siempre uno se enfoca en las inspecciones, en ver varias cositas. Uno, el cómo las condiciones en las que se ejecuta un trabajo, ¿ya? Y eso es una inspección en sí. Ahora, ¿cómo yo lo estoy ejecutando? Si estoy siguiendo los pasos A, B, C o D, o estoy viendo, por ejemplo, algún parámetro de seguridad, ¿ya? Eso ya pasa a ser una observación. Ahora, en la práctica, ¿qué puede hacer uno? Aplicar inspección y observación en paralelo, ¿ya? Ir haciéndolo como un proceso que va de la mano. Ahora, antes de empezar a trabajar un poquito esos conceptos, vamos a empezar a repasar un poquito tres conceptos principales: peligro, riesgo y medida de control. ¿Ya? ¿Para qué? Para que empecemos también a trabajarlo. Ahora, chiquillos, en sí, este mini cargador frontal, o sea, esta grúa horquilla, ¿ya? ¿A qué corresponde? ¿Peligro o riesgo? Chiquillas, ¿peligro o riesgo corresponde esta grúa horquilla? ¿A un riesgo? Pero pregunta, Conducirlo sería el peligro, ¿no? ¿ya? En sí, el conducir es un peligro, o el operar, mejor dicho, esto es una maquinaria. Recuerden que las maquinarias operan. Ahora, siempre uno va a considerar la grúa horquilla en sí un peligro, y lo que haga también va a ser un peligro, ¿ya? Ciertas condiciones del equipo va a ser un peligro. Revisar este equipo también va a ser un peligro. Ahora, pregunta. Profe, ¿operarlo igual es un peligro? Es un peligro porque es un acto, es una acción. Por ejemplo, si esto no baja y esto queda trancado, no baja más, esto es una condición, es un peligro. El operar esto pasa a ser un peligro. El, por ejemplo, llevar la carga de un punto a otro también se considera un peligro. Ahora, si el trabajador va a revisar esto, se considera un peligro. Y si producto de la revisión el trabajador detecta una falla, eso también es una condición. Por lo tanto, pasa a ser un peligro. Ahora, ¿qué debe suceder, chiquillas, para que esto ya empiece a ver o generarse un riesgo? ¿Qué debe suceder o acontecer, chiquillas? ¿Qué debe empezar a pasar para que nosotros empecemos a ver que esto se va a transformar en un peligro? ¿Qué creen ustedes? Cuando está ya en movimiento. El movimiento ya... ¿Operarlo? Operar un peligro. Pero ya, en ese aspecto, cuando ya empieza a haber una operación, una interacción de una persona en el equipo, o sea, una persona sentada dentro del equipo, pero también cuando tenemos una persona ya en el entorno. Ya empiezan a haber riesgos. ¿Y por qué razón motivo? Porque recuerden que el riesgo es una interacción de la persona con el peligro. O sea, si en la práctica la persona está operando, ella va a estar expuesta a varios riesgos. O sea, el operar es ya un peligro. Ahora, esta persona, por ejemplo, si está acá, puede estar expuesta a varios riesgos. El primero, un riesgo de atropello. Si la persona está circulando por el área,
y por ejemplo hay alguna herramienta botada y la persona no lo ve, se puede caer al mismo nivel. Y acá tenemos también un peligro, que es una condición, falta de orden y limpieza. ¿Ya? Ahora, siempre que tengamos algún trabajo o alguna actividad, esa va a ser el peligro. Pero cuando ya empezamos a tener personas que están interactuando con todo esto, con lo que hace el equipo y con las condiciones del entorno, lo que está en el ambiente, ya vamos a empezar a tener distintos riesgos, que es por la interacción. Chicas, ¿eso se entiende? Sí, pero ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, en la práctica, el peligro que va a tener siempre este tipo de equipos va a ser choque, colisión, ya que la carga que esté manipulando sea tan grande que en el fondo pueda irse en este sentido o pueda caerse de lado, que en el fondo podría volcarse también la maquinaria. Ahora, acá no se ve, pero estas máquinas, Daniela, Profe, entonces, la máquina esta tiene una carga estipulada, un peso estipulado para que no suceda eso, ¿cierto? una carga máxima, Ya. ¿ya? Mira, siempre hay que ser un poco, mira, ya, esto es un tema bien, bien importante. Tú ves el pallet. Este pallet, si mi memoria no falla, tiene que estar midiendo algo así como de 100 por 90 o 100 por 110 centímetros. Es casi 1 metro por 1 metro. Por lo tanto, toda carga que yo vaya a disponer en un pallet debe cumplir con una característica. Tratar de que ésta no sobresalga o sobrepase, primero, la superficie. No sé si alguna vez ustedes han visto que colocan unas tuberías y como que están, el punto de equilibrio se tan complejo a veces que la máquina tiende como a desestabilizarse. Entonces, una cosa es el tamaño de la carga, que lo ideal es que no sobrepase el pallet, y si lo va a hacer un tamaño muy pequeñito, ¿ya? Pero lo otro importante son las cargas máximas, ¿ya? O sea, todo equipo va a tener rangos de operación, que eso es lo más correcto de decir, rango de operación. ¿Y el rango qué te va a decir? ¿Cuáles son los ángulos, tanto para subir como para bajar, y la carga o el peso máximo que éste puede levantar? En la práctica es la carga, ¿ya? Peso es otra cosa, el peso es una fuerza perpendicular hacia abajo, que nace por la masa de la persona y la gravedad, ¿ya? Y en el fondo lo que hace que nosotros estemos acá en el piso, pegados al suelo. Ahora, tenemos choque, colisión, cuando tenemos otro equipo más, por ejemplo, no sé, puede ser o esto, una traspaleta, igual para lo que es manejo de carga, ¿ya? O alguna estructura del edificio. Siempre importante el tema aquello de privilegiar que las cargas que se manipulen no excedan los pesos o la masa máxima que éste puede levantar, ¿ya? Y eso a veces es complejo, ya no le voy a discutir aquello. Entonces, van a haber ciertos riesgos que se van a potenciar en este contexto, pero, ¿producto de qué cosa? De quizás alguna mala operación que realice el operador, para la redundancia, o que tengamos algún trabajador que se coloque en ciertas secciones del equipo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, nace el concepto de los puntos ciegos, ¿ya? Y eso es importante que darnos cuenta que si uno empieza a ver, por ejemplo, este equipo en más detalle, se va a percatar que ninguna sección tiene un espejo, ¿no es cierto? No tiene espejo. Entonces, el operador va a tener una buena visión hacia atrás. Chicas, ¿qué creen ustedes? No. No lo va a poder ver. Incluso es más, fíjense que es distinto, esta persona no está sentada prácticamente a nivel del suelo como una persona en un auto. Está sentada prácticamente casi unos 80 o 90 centímetros. Por lo tanto, si yo hago un ejercicio de ver hacia dónde ella recién puede ver hacia adelante, es más o menos como esta altura, o sea, unos 2-3 metros. Desde, incluso un poquito más, unos 4 metros desde donde ella está sentada, hacia adelante. Por lo tanto, si la persona se empieza a ver hacia los lados, va a ver a este punto, o sea, va a recién poder ver ahí,
y poder ver, por ejemplo, ahí al piso. O sea, si nos damos cuenta, una buena cantidad de metros. Y para atrás lo mismo, porque el punto de visión de la persona va a estar desde su perspectiva, desde su altura. Ahora, si yo sé que voy a tener varios riesgos asociados al tránsito de la persona en el área de trabajo y también producto de que este operador quizás puede estar cometiendo alguna cosa, como por ejemplo, está trasladando la carga, pero que lo obstruya, que obstruya la visión. ¿Ya? Eso puede pasar. Entonces, cuando yo busco, por ejemplo, una observación, recuerden que las observaciones siempre van a estar orientadas a lo que hace el trabajador o lo que está haciendo en sí. Eso es lo que uno, por ejemplo, busca cuando va a un trabajo o hacer una observación en sí. O sea, por ejemplo, yo puedo llegar y puedo darme cuenta de que el operador está, por ejemplo, trasladando la carga en este sentido. Y eso es incorrecto, porque la carga debiese trabajarse o llevarse de esta forma. Y siempre con un ángulo que esté así, hacia arriba. Si lo hago más bajo, lo más probable es que no avance o se me quede el pallet. O la carga pueda caerse. Por eso es siempre importante un ángulo. ¿Para qué? Para que la carga no se salga o se caiga donde nosotros estamos trasladando. Eso es lo importante también tomar en cuenta. Ahora, entonces, cuando uno va a hacer una observación y, por ejemplo, detecto esto, ya encontré un punto importante. En el fondo, todo procedimiento de trabajo para este tipo de cosas, recuerden que el procedimiento pasa a ser nuestro estándar, ¿ya? ¿Qué te va a decir? Que cada vez que tú transportes o lleves una carga de un punto a otro, queda prohibido el hacerlo tapando la visual. ¿Por qué motivo? Quizá una persona quiera hacerlo, va a pasar igual y se va a colocar en el camino. Y si el operador no lo ve, va a tener un riesgo de atropello. ¿Ya? Entonces, si yo, experto en prevención, voy al lugar y detecto esto, ok, tengo una observación, que en el fondo estoy viendo un acto subestándar. Siempre va a ser subestándar si esto está especificado en el procedimiento de trabajo. ¿Ya? Para que lo tengamos bien claro. Ahora, otro caso que puede pasar es el siguiente, que uno llegue y de repente ve el siguiente ejercicio, que el trabajador llega y se sube y empieza a operar. ¿Eso sería un acto o una condición, chiquillas? ¿Qué creen ustedes? Un acto. Ya, es un acto, ¿no es cierto? Porque todo equipo, antes de ser revisado, o sea, antes de ser usado, debe ser revisado. Ah, entonces, en este contexto, para el caso anterior, que debiese decirse al trabajador o reinducirlo a que toda carga se manipule siempre, no obstruyendo su visión, y para el caso que vimos recién, lo que se debiese corregir es que todo equipo debe ser revisado. Esas son cositas que uno empieza también a encontrar a detectar con una observación. Ahora, yo sé que este equipo, por sus características, tiene puntos ciegos, en los cuales una persona, si se coloca en ciertas posiciones, el operador no lo va a ver, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué debiésemos hacer, chiquillas, nosotros para evitar esto? ¿Qué creen ustedes? Y eso pueden hacer, por ejemplo, en una observación. Delimitar el área. Correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a este lugar y hago una observación y me doy cuenta de que esto está libre, ahí el acto en sí es que no está delimitada el área. Y la condición sería que no están puestos los conos, por ejemplo. O quizás tampoco vamos a tener, por ejemplo, un dueño de área.
que en el fondo va a decir que va a hacer qué cosa, que en este contexto va a ser que en este contexto cualquier persona que quiera ingresar debe pedirle autorización a él. ¿Ya? O sea, yo, producto de la observación, me doy cuenta de que no está aislada el área, no hay un aislamiento. Y ese es un acto en sí. Y la condición es que no estén dispuestos los elementos para aislar el área. ¿Ya? Ahora, chiquillas, consulta. ¿Se entendió aquello? Y sean sinceras, por favor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Daniela? Sí, profe, se entendió bien. Ya. Ahora, pregunta técnica. ¿Los conos, qué tipo de medidas son? ¿Blandas o duras? ¿Dura o no? Blandas. Blanda. ¿Y por qué son blandas? Por esto. ¿Por los conos? Sí, los conos siempre se van a considerar medidas blandas, porque en la práctica son medidas o señales, o más que medidas, son señales de advertencia. En el fondo aquí te están diciendo, oye, ¿sabes qué? Toma un poco precaución porque aquí algo está pasando. Por eso que siempre los conos se van a considerar medidas blandas. En las cintas de peligro también se consideran medidas blandas, ¿ya? Para que también lo tomemos en consideración. Espera, chiquillos, un poquito, voy a reiniciar la cámara que está... Estaba arrojando un problema en la cámara. Ya. Entonces, no me formo como relación. Entonces, siempre que tengamos esto, ok, estas son señales de advertencia, por lo tanto, son medidas de tipo administrativa, ¿ya? Y se van a considerar medidas blandas, siempre los conos. Ahora, la forma de, por ejemplo, poder subsanar aquello sería disponiendo, por ejemplo, barrera de tipo cura, como lo que tenemos acá. ¿Ya? Que en la práctica va a permitir que la interacción de un hombre con la máquina que está operando va a ser cero. ¿Ya? Aunque igual la persona puede pasar esto, lo puede hacer, pero es la idea, siempre está reemplazando aquello. Ahora, si se dan cuenta, ya sé que el peligro va a ser que el movimiento o lo que haga este equipo en sí, ¿ya? Quizás, por ejemplo, una carga mal dispuesta o mal colocada, también puede ser un peligro, porque eso es una condición. Operar un equipo es un acto. Ahora, pregunta, yo por ejemplo con una observación puedo encontrar o detectar la generación de riesgo adquirido. Chicas, ¿qué creen ustedes? Profe, disculpe, yo no escuché la pregunta. Si yo por ejemplo hago una observación, ¿yo puedo detectar que están ocurriendo riesgos adquiridos? Sí, ¿Sí? Y en este contexto, por ejemplo, Daniela, ¿qué riesgo adquirido podría existir? ¿Cuál creen ustedes, chiquillas, que puede existir acá como riesgo adquirido? ahí sí se está adquiriendo un riesgo porque se está usando para algo que no Que es. no se debe. No sé, ¿cierto? Porque en la práctica esto va a tener siempre, por ejemplo, un riesgo de caída de distinto nivel cuando el trabajador se tira. Si yo lo voy a revisar, tengo un riesgo de caída al mismo nivel. Pero, si yo ya empiezo a ver, por ejemplo, esto, o sea, o está haciendo esto que está acá, esto ya está a una altura superior a 1,8 metros. Por lo tanto, esto es caída de altura. Y esto no es un riesgo que le pertenezca a este equipo. Para que lo tengan bien claro. ¿Ya? Ahora miren, por ejemplo,
tenemos acá un equipo que es un poco distinto a este. No le he pintado el adaptador, por si acaso. Esto me lo imprimió un colega con su impresora 3D, así que no lo he hecho todavía ese ejercicio. Por eso que está blanco. Esto es exactamente lo mismo que esto. Va a cumplir el mismo objetivo, pero va a tener ciertas diferencias. Ahora, si esto tuviese un canasto, que en el fondo es como una especie de rejilla por todo el contorno, este equipo se utilizaría como un manlift o alzahombro, ¿ya? Pero, como no tiene esa característica, va a quedar solamente como una especie de elevador de carga. Por lo tanto, si yo sé que solamente puede elevar carga, bueno, este equipo tiene bastante prestaciones, ¿ya? Por lo tanto, Daniela, esto es equivalente a esto. ¿Qué crees tú? Sí. ¿Ya? Si esto tuviese el canastillo, la protección completa, para evitar que esta persona caiga, y ojo, siempre cuando vamos a tener ese tipo de protecciones, debe quedar siempre a esta altura. Si queda abajo de la cintura, va a pasar esto, un efecto palanca. Pero si es sobre la parte media del cuerpo, sobre la cintura, no va a caer. Entonces, esto es equivalente a aquello. ¿Ya? Entonces estamos utilizando un equipo para lo que en esta condición no tiene el aspecto básico de seguridad, que es protección para una persona, y este equipo no está diseñado para esto. ¿Ya? Ahora, esto, ¿yo en qué lo encuentro? Lo puedo detectar en una inspección o una observación. ¿Qué creen ustedes? Profe, disculpe, ¿cómo es la pregunta? Esto, ¿yo dónde lo detecto? ¿En una inspección o una observación? Una observación. Una observación, ¿no es cierto? Ya, eso es lo importante. Ahora, si yo detecto esto en una observación, lo más correcto sería después hacer una reinducción y explicar a los trabajadores de que esto no es para este evento, ¿ya? Otro ejemplo sería, vamos a sacar un poquito esto. Chica, consulta, ¿quedó claro la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Sí o no? Sí, ya. Ahora, chicas, miren, podemos también tener el mismo caso de recién. Acá tenemos un mini cargador frontal con ruedas y un mini cargador frontal con orugas. ¿Ya? Ambas cositas tenemos acá. En este contexto, lo que también se puede dar es lo siguiente. Lo que tenemos acá y esto que tenemos acá. Chiquillos, ¿esto es equivalente a la figura de recién? ¿Utilizar equipo para lo que no están diseñados? ¿Sí? Entonces, chicas, esto es lo importante que uno detecte en las observaciones. Ya, siempre ver esto. Ahora, cuando uno ya quiere empezar a ver otro caso, que quizás no va a depender directamente de utilizar equipos. ¿Ya? Quizás no sea tanto con usar equipos, sino que puede ser, por ejemplo, con otra estructura. Por ejemplo, con tambores. Acá tenemos tambores esto son equivalentes a tambor de 200 litros, ¿ya? Y si lo coloca una persona, esto es más o menos
el equivalente a una persona al lado de un tambor. ¿Ya? Y lo que tenemos acá, esto chiquitito, esto, chicas, es un bidón de gas. Para que también podamos proporcionar o ver como, por ejemplo, las escalas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les coloco este ejemplo? ¿Ya? Si tengo este caso, y necesito, por ejemplo, una plataforma de trabajo, nos podemos encontrar con algo así, por ejemplo, chiquillas. ¿Cuál fue? Que no la entendí. Por ejemplo, yo sé que un tambor, la función principal de un tambor, ¿cuál va a ser? Contener aceite o contener un líquido, ¿ya? O algunas empresas lo que hacen, los van a abrir y para, por ejemplo, disponer basureros. Esta es la función de esto. Ahora, quizá yo, por ejemplo, necesito hacer un trabajo en el cual implique tener que tener una altura, una plataforma de trabajo. Por lo tanto, el que yo realice esto, coloque dos tambores, coloque dos tablones y coloco una persona acá arriba, ¿esto es correcto? No, No. eso. Y esto, a ver, acá cuál sería el acto. Chicas, El acto podría ser que él usa los tambores ¿ya? y la madera para poder Ah, subirse, pero no sé cómo decirlo, como para hacer como un tipo de... mm, A no ver, sé cómo decirlo. lo que pasa es que en el fondo la persona necesita hacer un trabajo a esta altura, ¿no es cierto? Requiere hacer algo a esta altura, sí o sí. Yo no tengo uno acá y tampoco lo he construido, pero no es que voy a tener que hacerlo pronto. Ustedes conocen los andamios, lo han visto, ¿sí? Ya. Los andamios van a tener cuerpos, que en el fondo cae una persona en un cuerpo, y después quizás puede ser también otro cuerpo. Y siempre tienen que estar trabajando de esta manera cruzada, ¿ya? Nunca una persona directamente lo que está bajo la otra. Ahora, hay una estructura que se llama plataforma de trabajo, que es como muy similar a un andamio, pero tiene un solo nivel, uno solo. Y la persona puede estar interactuando donde ella necesite hacerlo. ¿Krishna? no, profe, se me apretó. ¿No? Y luego, por ejemplo, y en otro caso, podemos tener en relación con eso, si la persona tiene que hacer un trabajo a cierta altura, lo más lógico sería, por ejemplo, utilizar una escalera, ¿cierto? Para que la persona pueda subirse y quizás hacer el trabajo que tenga que hacer ella, ¿ya? Para verlo desde esa perspectiva. Entonces, acá el acto es estar sobre, hacer un trabajo en altura sobre Los tambores. tambores. Ese va a ser el acto en sí, ¿ya? Ahora, eso yo lo detecto con una observación. ¿Y acá cuál sería la condición? Y Jerusalén, tú lo dijiste de una manera muy correcta. La condición ¿Ya? tambores como para poder subirse en vez de una escalera. Exactamente, esa es la condición. O sea, utilizar en el fondo estos tambores para lo que no están siendo diseñados. ¿Ya? Eso es lo importante tomar en cuenta. O sea que yo, en la práctica, si yo veo lo que está haciendo la persona, esto es una observación, porque es un acto que está cometiendo ella. Si yo lo visualizo en la parte externa y estoy viendo una situación, o sea, yo lo hago en un acto, si yo lo veo es situación. ¿Ya? Igual sigue siendo un peligro. Lo otro importante es darnos cuenta con qué lo está haciendo. O sea, el subirse es el acto y con qué es la condición. Que ambos son con los elementos que uno siempre busca detectar en una observación y en una inspección. Otro ejemplo, traspaleta.
¿Ya? Esto en la práctica se categoriza como un medio mecánico. ¿Medio mecánico para qué? Para poder movilizar cargas. Recuerden que el máximo de carga que puede levantar una persona no debe sobrepasar los 25 kilos. Mujeres no debe sobrepasar los 20 kilos y embarazadas y menor de 18 años, 0 kilos. Por lo tanto, yo sé que esto me va a servir para empezar a manipular cargas sobre 25 kilos. Y llévalo de un punto a otro. Por lo tanto, si yo estoy viendo que la persona está manipulando, llevando la carga ahí, ¿eso es correcto? ¿Qué creen ustedes, chiquillas? No. Siempre tiene que ser lo más pegado al piso posible sin que dificulte el tránsito, pero también ¿para qué? Para evitar que esto pueda obstruir la visión del operador. No tiene visibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, transportar carga en este punto pasa a ser un acto en sí, que no corresponde. ¿Ya? Y el utilizar un equipo para lo que no está siendo diseñado o para lo que no debe utilizarse es una condición. Ahora, podemos tener este ejemplo, este caso, o también, y también tener este caso, por ejemplo. Ambos no corresponden, ¿ya? Porque esto no está diseñado para trasladar personas. Por lógica, esto corresponde a qué cosas, chiquillas. ¿Qué creen ustedes que corresponde? Un riesgo adquirido. Ya, uno, ¿y con qué técnica lo descubro? Observación o inspección. Observación. Ok. ¿Ya? Chicas, lo que estamos viendo van a ser preguntas tipo prueba. La prueba va a tener unas variantes con respecto a otra evaluación. ¿Ya? Para que se den cuenta algo bien interesante que quiero hacer esta vez. Ahora, tenemos varias cositas acá. ¿Ya? Mini excavadora. ¿Ya? Diferencia entre esta excavadora, por ejemplo, y esta excavadora. Tamaño del balde. Se encuentra un balde mucho mayor y un balde mucho menor. ¿Ya? Ahora, primera diferencia, el tamaño de las excavadoras. Y segunda diferencia, el tamaño del balde. Por lo general, estos son para hacer zanjas, cosas pequeñas, y esto para hacer excavaciones. Diferencia entre una zanja y una excavación: zanja hasta 15 centímetros, más de 15 centímetros para hacer una excavación. Ahora, pregunta. ¿Qué acto subestándar se pudiera descubrir utilizando estas dos excavadoras chiquillas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Nada? Ya, o sea, está muy cerca. Ok, estás correcto, Daniel. ¿Ya? Pero vamos a aclarar un par de cositas. Aunque ya lo revisamos una vez, me acuerdo, pero lo vamos a repetir. Como tengo equipos trabajando muy juntos, lo que yo no puedo hacer es esto. Porque si este brazo se mueve, va a impactar a esta excavadora. Y si este brazo se mueve, va a impactar a esta excavadora. Por lo tanto, cuando tú te estás viendo esto, hay un concepto que uno siempre debe recordar, que son los famosos radios de giro. Por lo tanto, en el radio de giro van a pasar dos fenómenos. Fenómeno uno, si yo estoy viendo acá
que tengo un operador que está operando, para la redundancia, esto, tal como está esto acá, chiquillos, para que se vea mejor. Esto es un acto o una condición. Una. Ya, un acto, ¿no es cierto? ¿Por qué pasó? ¿Por qué razón motivo? La persona va a estar dentro del rayo de giro del equipo. ¿Ya? Ahora, si tengo esto corresponde a qué cosa, un acto o una condición. Condición, profe. ¿Por qué condición, Krishna? O podrá ser un acto, porque en la práctica voy a tener equipos trabajando con los rayos de giro compartidos. O sea, si yo estoy trabajando en esta misma situación, pues quizás me va a pegar directamente a la persona. Por lógica, si estoy trabajando con rayos de giro compartido, pasa a ser un acto, ¿ya? Y eso lo detecta una observación. Ahora, si este trabajador no revisó el equipo, ¿eso a qué corresponde? ¿Acto o condición? Chicas, el no revisar el equipo es un acto, y trabajar con un equipo no revisado es una condición, ¿ya? Por si acaso, para tomarlo en cuenta. Ahora, hasta este punto, chiquillas, duda, consulta, algo que no se entienda. ¿Qué dicen ustedes, chiquillas? Porque de hecho estamos viendo prácticamente la mitad de la prueba. Profe, yo la consulta ¿Mm? de condición. Pero, Profe, ¿sí? ¿me podría explicar de nuevo lo que es una condición, por favor? Ya. Y Jerusalén te había dicho antes, algo antes que tu compañera. Sí, le había comentado que todavía me confunde acción y condición. Acción y condición. Ya. Por ejemplo, esto o este martillo neumático, ¿qué es? ¿Es un acto o una condición? ¿Un acto? ¿Un acto? El estar haciendo una excavación, ahí corresponde un acto o una condición. Jerusalén, ¿qué me dice usted? Esto, el operar, el sacar material con una excavadora, hacer una excavación, corresponde a qué cosa, o un acto o una condición. ¿Un acto? Un acto, ¿ya? Trasladar carga, o trasladar, por ejemplo, un tambor de un punto A a un punto B, ¿es un acto o una condición? ¿Un acto? Un acto, ¿no es cierto? El, el utilizar los dos tambores con dos tablas como una plataforma, ¿es un acto o una condición? ¿Una condición? Ya, acá vamos a separar algo. Que la persona se suba a esto es un acto, ¿ya? Ya. Porque es lo que está ejecutando ella, lo que hace la persona es un acto, pero la condición del entorno
o esto como está, esto es una condición. Ah, ya. Lo que está así es una condición directamente. Mira, otro ejemplo, valga la redundancia, de condición. Ya, las herramientas, como por ejemplo palas, picotas, escondían estas cositas, estos son herramientas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué condición, por ejemplo, puede generarse con estas herramientas? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué condición puede hacer con esa herramienta? Claro, ¿qué condición se puede generar con esta herramienta? ¿Qué me dices tú? ¿Pegarle a alguien? Eso es un acto. Pero mira, que estas estén tiradas en el piso desordenadas es una condición. Porque puede generar que una persona vaya transitando, no las vea y se caiga Se cae. al mismo nivel. Entonces, el circular va a ser un acto, pero la falta de orden y limpieza va a ser una condición. Ah, y ahora sí le entendí. Con ese ejemplo que me acabo de dar, sí le entendí. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que darse cuenta de varias cositas. Hay varias condiciones que ustedes las van a ver mucho, mucho, mucho. Y de hecho, les voy a mostrar una que es condición, acto y riesgo adquirido. Y chiquilla, créanme que no es broma lo que les voy a mostrar ahora. Historia real que me tocó verlo. Esperen, a ver si lo puedo armar bien para que esto no se me caiga. Ya. Jerusalén y Krishna. ¿Ven esto? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Jerusalén. Esto, ¿cuál es el acto acá? El acto es que hay unos tambores, madera y encima está la persona. Ya. Entonces, el estar encima de esto es acto condición. Acto. Acto, ¿no es cierto? Pero el que esto esté armado así es Esa es la, la condición. Ay, es la ya. condición. Jerusalén, ¿se entendió eso? Que esto en sí es la condición, Sí, profesor. ¿sí? Ya. Ahora, esto que ustedes ven, a mí lo que me tocó verlo otra vez, no fue con una fila, fueron con otra fila más y esto estaba a esta altura. Era algo así. ¿Ya? O sea, actos criminales, para poder también tomarlo en cuenta. Chiquillas, entonces, les vuelvo a reiterar, ¿se entendió la diferencia entre acto y condición? Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? ¿Las demás? ¿Sí? Mira, vamos a empezar a ver también otra cosita o algo asociado. ¿Ya? Para la evaluación voy a colocar casos con fotos, ¿ya? De esto mismo que estamos viendo hoy día, y esas van a ser varias preguntas para detectar actos, condiciones, riesgo, peligros, cositas así, ¿ya? O sea, hay una parte que es lo que uno busca cuando aplica la inspección y la observación, en el fondo es lo que yo voy a directamente a buscar, ¿ya? Y lo otro es cómo se realiza una observación y una inspección. Bueno, por efecto de pandemia vamos a trabajar estas cositas así mientras tanto, porque no veo otro camino más rápido para poder hacerlo. Ya, vamos a empezar, chiquillos, a ver también otra situación que se puede dar mucho. Tenemos dos basureros. Se puede dar también la misma situación. ¿Ya? Una plataforma de trabajo. Es lo mismo que se puede también dar. Lo otro que también es muy habitual, con un par de neumáticos. Que se puede dar de esta forma, ahí, o algo un poco más atado, porque implique más riesgo, que se puede dar de esa forma. ¿Ya? Ahora,
vamos a devolver un poquito con respecto a esto, a las dos excavadoras, que quiero que veamos algo porque eso nos va a servir mucho para un par de cositas más. Ya, chiquilla, les tengo la siguiente pregunta. El día viernes, en parte de taller, vamos a repasar ciertas cosas como esto. ¿Les interesa que lo hagamos nuevamente? Sí, profe, sería bueno. Ya, pero vamos a hacer una variante. ¿Cuál va a ser esa variante? Vamos a trabajar con este equipo, vamos a tener cargas y vamos a hacer esto, carga, ¿a qué cosa? A una plataforma, un camión pluma, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer la secuencia de pasos. Vamos a hacer el paso a paso, pero observando esto. ¿Ya? 1 y 2, vamos a determinar todos los peligros y componentes del gema. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan también visualizar de otra forma la tarea, ¿ya? Que en el fondo es prácticamente me enseñan la tarea 2. Ah, ojo, las felicito, chiquillas, por la tarea 2. Bastante buenas notas y está muy bien hecha. Las felicito, chiquillas, de verdad, me dejaron bastante tranquilo, bastante contento en realidad, con seguridad. ¿Ya? Por el tema de las tareas. Muy buenas notas, muy buenas notas. O sea, en ese aspecto, poner la tarea de taller. ¿Ya? Al igual que en los mapas, también muy buenas notas, mejoraron bastante las notas. Y en seguridad estoy viendo los trabajos y lo mismo, está bastante bien las notas. No las he puesto todavía, pero estoy revisando y no me he pillado sorpresas negativas. Ya. Entonces, vamos a partir por la excavadora. Nosotros estamos claros de que vamos a tener, por ejemplo, actos y condiciones, que en el fondo estén trabajando ambas excavadoras juntas. Esto corresponde a el que estén así es una condición, pero el que ya estén trabajando en sí pasa a ser también un acto, ¿ya? Ahora, el compartir los radios de giro, podemos dejarlo de esa manera, ¿ya? Como una condición, ¿ya? Y para poder dejarlo de una manera más concreta. Ahora, si yo llego y encuentro este escenario, este mismo panorama, ¿qué harían ustedes en primera instancia? ¿O qué es lo primero que ustedes harían, chiquillas? Primera instancia, ¿qué es lo más correcto hacer? Ya. Vamos a tener que empezar por, primero que todo, detener el trabajo de manera temporal para poder arreglar la condición que se está dando, que en la práctica sería trabajar con los radios de giro compartidos. Por lo tanto, lo primero que nosotros haríamos es tomar los equipos y separarlos. ¿Para qué? Cosa que cuando este brazo esté extendido en su totalidad, al igual que este brazo extendido en su totalidad, y estén trabajando, estos no choquen. ¿Ya? Eso es lo importante. Ah, ok. Entonces tenemos que separar los equipos para que estos no se puedan juntar los baldes ni chocar. Ahora, eso en primera instancia. Por lo tanto, ¿qué sería lo segundo? Evitar que ingresen personas al área, ¿no es cierto? Porque si tengo estas situaciones así, va a golpear, va a golpear, va a golpear y va a golpear. O sea, va a golpear a estas personas. Por lo tanto, lo que yo también debo privilegiar es que la interacción entre hombre y máquina sea igual a 0, no exista. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debiésemos hacer para aquello, para evitar? Es lo siguiente. Primero que todo, demarcar el área. Permitir que no ingresen ciertas situaciones acá.
Por lo tanto, lo más básico que nosotros pudiésemos hacer es tomar conos, ¿no es cierto? Ahora, me preguntan, ¿y profe, los conos cómo los colocamos? Ya. Siempre que hace uno, ve el radio de giro, y que hace uno, va a situar los conos a una distancia tal que cuando el brazo se dé o se mueva, el equipo me permita también cierta condición para que las personas no ingresen. Entonces, si yo dispongo un cono acá, eso está malo, no debiese ser así. Entonces, lo más lógico es colocar el cono, por ejemplo, a esa distancia. ¿Para qué? Para cuando la tornamesa gire y gire el brazo, aún así, una persona estando a una distancia no sea impactada o golpeada por el brazo y por el baile, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a hacer como ese ejercicio. En este contexto, por ejemplo, de acá, con esta máquina, que sería algo así. Que sería lo más adecuado. Entonces, para este ejemplo, la persona transitaría solamente por el borde y no estaría siendo o pudiese ser golpeada por ella. Eso es lo primero. Entonces, cuando empezamos a ver los panoramas como esto, uno en ese aspecto también tiene que ser como bien lógico y tratar de hacer algo así, cosa de que esto no impacte o ninguna persona puede ingresar. Punto uno. Punto dos, la persona. En este caso puede ser un loro vivo, en el cual va a tener contacto radial con los operadores. ¿Para qué? Para pedirles que paralicen los trabajos, o sea, esto es como el signo de que el equipo no está operando, para que recién pueda ingresar una persona y tener una interacción hombre-máquina. ¿Ya? Ahora, nosotros de un punto a otro hemos estado hablando de los actos y condiciones, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que están los actos y condición insegura y actos y condición subestándar, ¿no es cierto, chiquillas? ¿Me pueden responder si estoy en lo correcto o estoy equivocado? ¿Puede repetir, no, profesor? Que tenemos los actos y condición insegura y actos y condición subestándar, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Primera pregunta, ¿en qué se diferencian ambos? ¿Alguien me puede decir aquello? Y si me lo responden correcto, tienen premio. Por la ¿Cómo es la... diferencia. ¿En qué se diferencia un acto de una estándar, de un acto y condición insegura? Acto, condición subestándar de un acto y condición insegura. Hay una diferencia chiquilla entre los dos que es súper, muy sencilla, muy simple. El famoso procedimiento de trabajo seguro. Recuerden que el procedimiento de trabajo seguro, chiquilla, va a ser nuestro estándar. ¿Ya? Y recuerden siempre que cuando el procedimiento de trabajo seguro doy cumplimiento al método correcto de trabajo. Por lo tanto, voy a dar cumplimiento a qué cosa, al artículo 29 del 14.1.40. Y eso siempre tienen que ustedes recordarlo de manera bien concreta, ¿ya? Para nunca como tomarlo de esa perspectiva, o sea, de una perspectiva que no sea así. Ahora, si yo hablo de acto y condición subestándar, va a ser, por ejemplo, la violación de lo que me diga un procedimiento. O sea, muy sencillo. Si el procedimiento me dice que cada vez que esta excavadora esté realizando un trabajo, debe tener un loro vivo, un paletero, para que se comunique con el operador, y también el área debe estar coneada o debe estar demarcada para evitar el ingreso de personal a un área de trabajo. Este es mi estándar. Por lo tanto, si yo
dejo que esto trabaje sin esto, y sin esto, eso es una condición subestándar, ¿no es cierto? Si deja que trabaje. Jerusalén, no te entendí absolutamente nada. Profe, disculpe que mi señal es horrible. No, no te preocupes por eso, sí, la señal, y no me pidas disculpas por la señal de internet, porque la semana pasada y ayer para nosotros y para mí fue tortura. Créeme que fue así. Tuve internet intermitente, ahora también sin internet, así que no me pidas disculpas por algo que ni siquiera depende de ti. ¿Ya? Cuando algo sea de tu, que depende directamente de ti, ahí pídame disculpas, pero por internet no me puede pedir disculpas, señorita. No, no corresponde eso, porque no es su culpa. Ya, profe. Ahora miren, si yo sé que el procedimiento es mi estándar y el procedimiento me define esta medida de control, y yo veo que cuando voy a hacer la inspección, esto no está, no existe, ok, esto va a ser una condición subestándar, porque no están los elementos que el mismo procedimiento me define. Eso es bien importante tomarlo, porque cuando uno habla de los actos y condición subestándar, es como que, ¿cuál es el estándar? El estándar es procedimiento. Siempre, chicos, te van a encontrar tres elementos importantes como estándar. El procedimiento, ya que es lo que me define el cómo hacer una actividad concreta, un trabajo concreto. El instructivo, que es como se llama, lo que, por ejemplo, me indica cómo, por ejemplo, se debe revisar este equipo. Cómo, por ejemplo, se debe revisar este cango, o el martillo neumático, como quieran decirlo. O cómo se revisa, por ejemplo, esto. ¿Ya? Esto para estos controles, ¿sí? No, disculpe, profe, se apretó. Ya. Entonces, cuando yo tengo cómo se revisa algo, eso en sí pasa a ser un instructivo, y eso también es un estándar. Y lo otro, que quizás para ustedes puede ser un poquito más nuevo, aunque debe estar en la diapositiva que dice el elemento o herramientas para gestión, son los famosos reglamentos. ¿Ya? Hay un reglamento que es muy, muy usado específicamente en minería, que es el famoso Reglamento de Seguridad Minera, o el decreto 132. Eso es un reglamento que te va a dar bastantes orientaciones y obligaciones en varios temas de seguridad. El que yo no lo cumpla pasa también a ser una condición subestándar, porque son lo que me define como estructuras y elementos que debe haber. O sea, el violar, por ejemplo, un procedimiento, un instructivo o un reglamento puede generar actos y condiciones subestándar. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo, en mi procedimiento de trabajo, vamos a especificar algo bien, bien concreto. Siempre va a ser estándar cuando, o un estándar en sí, cuando el documento lo especifique claramente. O sea, si el procedimiento me dice que bajo ningún punto de vista las tres paletas pueden transportar personal, esto en sí es un acto subestándar. Y la condición también puede ser que el equipo no esté utilizándose para lo que debiera, pero el acto en sí es esto, transportar personas. Esto, si está definido como prohibición en el procedimiento de trabajo, ok, esto es un acto subestándar. ¿Ya? Ahora, si yo voy al procedimiento de la empresa y en ninguna parte me dice que esto no se puede hacer, no, subestándar. ¿Ya? Subestándar. Porque el estándar es lo que es lo que está definido, Daniel. ¿Ya? O sea, si no está en el procedimiento instructivo, a ver, vamos a aclarar un poquito en eso. Perdón, Daniel, malinterpreté lo que tú me decías. Que eso es lo que yo estoy reforzando ahora. Si esto está, la prohibición de esto está en el procedimiento, y yo no lo cumplo, pasa a ser un acto subestándar. Ahora, si yo me doy cuenta que esto se genera, voy al procedimiento de trabajo y el procedimiento en ninguna parte lo dice, pasa a ser un acto o una condición insegura, porque no hay ningún estándar que te lo defina. ¿Ya? Por si acaso, para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta. Y en la práctica, ese procedimiento estaría mal hecho. Y se lo digo así,
Porque uno, por ejemplo, pudiera hacer una observación, ver lo que está pasando, pero eso uno debe también contrastarlo con el procedimiento de trabajo, que en el fondo es mi estándar, para decir que estoy cometiendo un acto o una condición subestándar que está sobre, o mejor dicho, bajo lo que yo defino. Chicas, ¿eso se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Profe, yo Por lo una tanto, consulta. ¿sí? Dígame. Por ser, si uno observa que un trabajador se está bajando de una máquina sin los 3 puntos de apoyo, ¿eso sería un acto? Un acto, exactamente. Ya. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo el equipo no tiene los 3 puntos de apoyo, es un acto condición. ¿Condición? Ya, ok. Porque a veces puede ser que un trabajador cometa un acto, pero porque quizás el equipo no tenga la condición para aquello. ¿Ya? O sea, y hay que ser muchas veces muy concreto. Un trabajador puede cometer un acto, pero porque tampoco tenga las condiciones. En ese aspecto tampoco es como, en, como achacarle a veces responsabilidad al trabajador. O sea, en ese aspecto tiene que ser como bien frío en ese contexto. ¿Ya? Porque me pasó muchas veces ver que un trabajador cometió un acto, pero yo después empezaba a buscar, oye, este trabajador, ¿por qué está haciendo este acto? ¿Por qué lo comete? Ah, acá hay un problema en la condición del trabajo, que permite o facilita aquello. ¿Ya? Por lo tanto, son como los detallitos que uno tiene que empezar a ver. Chiquillos, vamos a ver un tema que quizá esto sí que es nuevo para ustedes. Vamos a sacar un par de cosas que estoy muy desordenado hoy día, muy desordenado. Porque no me gusta ser tan desordenado. O sea, los hombres somos tendientes a ser desordenados, pero ya, ahora eso. Ya, chicas, ¿están viendo lo mismo que estoy viendo yo? Sí. Esto en la práctica es un camión pluma, ¿ya? Un camión que tiene o dispone de qué cosa, de un brazo hidráulico, ¿ya? Para poder hacer movimientos de carga de un punto a otro. O por lo general, de la superficie de carga, de esta superficie, quizás a otro camión o al suelo, ¿ya? Y esto también se utiliza, por ejemplo, en este otro contexto, en el que, por ejemplo, si tengo un camión, o sea, un camión, ¿vale? Una grúa horquilla, por ejemplo, con una carga, y la voy a disponer sobre la plataforma, ¿ya? O sea, esos son como varios usos de los que puede tener. Ahora, incluso es más, sin necesariamente utilizar el brazo pluma, o en este caso el brazo hidráulico, eso también puede utilizarse como una plataforma o un lugar o una zona para hacer carga, por ejemplo, ¿ya? Ahora, los camiones pluma tienen también varias características. Y acá hay una que yo no estoy utilizando. Por lo tanto, todo lo que yo he hecho, o sea, he hecho específicamente con montar este brazo, estoy incurriendo en una falta, y una falta que es de tipo gravísimo. ¿Ya? Por eso hay veces que es mejor conocer ciertos elementos.
esta sección de acá, chiquillas, son las famosas patas de apoyo, o también conocidas como las patas estabilizadoras. Estos dos que tenemos acá. Por lo tanto, siempre que yo quiera utilizar un camión pluma, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es desmontar o sacar la pata de apoyo lateral, bajarla al máximo y que esta toque el suelo. O sea, este equipo, si ustedes se percatan, ya tengo la pata de apoyo 1 y la pata de apoyo 2. ¿Y qué ayuda a hacer esto? Que cuando este brazo esté siendo utilizado, este equipo no se vaya para ningún lado. Esa es la función, es estabilizar el equipo, para que cuando la carga se esté desplazando, se esté moviendo, este equipo no haga este ejercicio, un famoso volcamiento. Ahora, ambas patas se bajan. No es la una o la otra, son ambas. Por lo tanto, si este equipo está operando sin una pata de apoyo tocando directamente el piso, eso pasa a ser un acto subestándar. Y lo digo subestándar de frente, porque todo procedimiento de trabajo asociado con este equipo sí o sí va a considerar aquello. Que cada vez que yo voy a abrir el brazo, ojo, a abrirlo, o voy a hacer distintas pruebas, debe tener las patas estabilizadoras puestas. Eso es lo primero. Y eso, todo procedimiento de trabajo para este contexto, te lo va a definir de manera clara y precisa. Si no es así, el procedimiento está mal hecho. ¿Ya? Eso se lo doy como recomendación. O sea, nosotros, y eso en el fondo es lo que yo, por ejemplo, buscaba cuando me tocaba hacer, por ejemplo, inspecciones y también observaciones. ¿Ya? Ah, entonces tengo la pata estabilizadora puesta, por lo tanto, yo ya puedo utilizar el brazo, ¿ya? Para poder disponer la distinta o el trabajo que necesita realizar. Ahora, acá hay que ser también bien concreto. Y bien concreto. O sea, vamos a ser bien simples para esto. Y ustedes me van a entender claramente. Déjenme, chiquillas, si puedo subir un poquito la cámara para que sea mejor el brazo extendido. Ah, bueno, tengo más ángulo así. Es que lo que pasa es que instalé la cámara, la otra cámara que tengo, en un trípode, entonces estaba haciendo las pruebas para ver bien la distancia y la altura. Y esta sí no la había probado anoche. Ya. Entonces, chiquillas, si ustedes se dan cuenta, tengo ya el brazo dispuesto en el cual puede, por ejemplo, hacer este ejercicio. Estar ahí, moverse y un poco chiquito. Este brazo tiene un poquito de maña y a veces no me permite. Ah, pesado. El brazo inferior, este brazo no quiere bajar. Y desconozco por qué no quiere bajar. Si cuando yo acciono esta sección de acá, debiese bueno, chicas, voy a revisar entonces qué es lo que sucede porque no. Ahí está. Está en doble bloqueo. Entonces, lo que puede hacer este equipo, chiquilla, es tomar esta carga que está acá encima,
hacer este movimiento y llevarlo al suelo, y luego se deposita esto, se saca con la misma horquilla, y esto puede volver a un punto. ¿Ya? Ahora, lo que hicimos acá está completamente malo. Malo, pero en su totalidad. Y vamos a empezar a ver por qué. Primera cosa, yo no sé si el equipo está revisado. Por lo tanto, todo equipo debe ser siempre revisado antes de su uso. Y eso corresponde a un acto subestándar. Primero. Segundo, yo tampoco sé si se han chequeado o se chequeó, por ejemplo, la velocidad de viento. Para ver si el viento cumple con los rangos de seguridad para poder hacer esta maniobra. ¿Ya? Acto subestándar. ¿Ya? Lo otro, acá tenemos nosotros un operador, porque este equipo no funciona solo, tiene que ser operado por una persona, y acá vamos a tener el famoso rigger, que es el que le va a indicar a la persona cuáles van a ser los movimientos, ¿ya? Y lamentablemente, porque hay que verlo de esta perspectiva, y ni siquiera es lamentable, porque en este aspecto, este tipo de equipo, bajo esta condición, tiene que operarse acá, en estos mandos. Existen otros tipos de equipos en los cuales el operador con un control remoto va a estar a una distancia. ¿Para qué? Para poder operar el equipo. ¿Ya? Pero en este contexto, él va a ser los ojos del operador. ¿Ya? Y por lo general siempre se colocan a una distancia tal que él lo puede visualizar. ¿Ya? Y hay un código de señales para indicar si hay que subir, hay que bajar, más lento, más rápido, o para, o continúa. ¿Ya? Ese código lo vamos a revisar más adelante, porque en este momento no me lo recuerdo de memoria. Las cosas de memoria a veces no son tan buenas de poder trabajar nada así. Y lo otro que estamos fallando nosotros acá es en la delimitación del área. O generar un área de seguridad tal que permita que no ingresen personas a esta área. ¿Ya? Y acá que se considera, chiquillos, por ejemplo, es este brazo extendido en un 100%. Y se va a considerar la distancia a disponer de los conos. ¿Ya? Y eso es lo que uno también puede empezar como a fijarse bien en qué uno debe controlar. ¿Ya? O sea, hay varias actividades, varias cosas en las cuales nos implican a nosotros ciertas medidas de control en ciertos parámetros. ¿Ya? Entonces, chicas, primera pregunta. ¿Recordaron bien la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Sí? Ya. ¿Diferenciaron bien los actos de condiciones? ¿Sí? Ya. ¿Y les aclaré el concepto de estándar, querías? Ya. Entonces, chicas, lo que hemos visto ahora va a ser también parte de preguntas para la tercera evaluación. ¿Ya? Y eso, ¿cómo se llama? Vamos a hacer fotos, o sea, voy a hacer fotos en realidad, y usted va a tener que hacer análisis de esas fotos. Ya netamente para ver, identificar actos, condiciones, peligros, riesgos, tipos de riesgo y cosas así, que en el fondo es lo que uno siempre busca cuando aplica este tipo de técnicas, ¿ya? Entonces, chiquilla, voy a dejarte grabar, ¿ya? Y por favor no se me retiren, ¿ya?